Hi guys, this week in reading we are going to study the plot elements. Chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a estudiar los elementos de la trama. So first, I want you to take a look at this image. Primero quiero que veas esta imagen. I want you to look at the characters. Quiero que vean los personajes. And I want you to see where they are and when is this story happening. Is it 2020? Is it after 2020? Is it before? What do you think? Quiero que vean a los personajes, quiero que vean dónde están y cuándo está pasando esta historia. ¿Creen que sea en el 2020 o después o antes? So I want you to remember this image because you're going to create a story about it. Quiero que se acuerden de esta imagen porque van a crear una historia, ¿sí? Sobre esta imagen. Okay, the lesson objective is that this week we will analyze plot elements, including the sequence of events, the conflict, and the resolution. El objetivo de aprendizaje de la semana es que analizaremos los elementos de la trama, incluyendo la secuencia de los eventos, el conflicto y la resolución. Okay, so the plot is made of characters, setting, and events. So you have the characters. The setting is when and where the story takes place. And you know the events are important things that happen in a story. La trama la forman los personajes, el escenario y los eventos de la historia. Bueno, ya saben lo que son los personajes, lo vimos la semana pasada. El escenario en sí es dónde están en la historia y cuándo está pasando la historia. Y los eventos, pues ya saben que son las cosas que pasan en la historia. Okay, so this is the line of every story, a fiction story. You start your story giving information about the characters, about the setting, and then you know the conflict. You know what the problem is. So the action rises. You have the events that are going to lead to the climax. And then here the climax is the conflict at a turning point, like, oh, something is going to happen. Then the events lead you to the solving of the conflict, the action falls, and you have your resolution, the conclusion or how the conflict is solved, and finally you have your happy ending or sometimes not that happy. Listo, esta es la historia, la línea de las historias en sí, de toda la trama. Siempre empezamos dando información sobre los personajes, el escenario y el conflicto. Aquí te dicen cuál es el problema. Entonces la acción empieza a montar, ¿sí? Los eventos te van a llevar hasta este punto, el clímax, que es cuando el conflicto empieza a cambiar, que dices, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le van a hacer para solucionarlo? Después estos eventos te llevan a la resolución del conflicto, la acción empieza como a caer, ya no es tan emocionante como aquí, y por fin encuentras la resolución del problema, que te llevan al final feliz o a veces no tan feliz, ¿verdad? Okay, when you read any story, you need to take into account these questions, the essential questions. What is the setting of the story that you're reading? How does that setting affect the plot of the story? And can you retell the story in order of events? So if you know how to answer these questions, you really know what the plot is. Bueno, cuando leas cualquier historia, tienes que contestarte estas preguntas esenciales. ¿Cuál es el escenario de esa historia que estás leyendo? ¿Cómo ese escenario afecta la trama de la historia? Y pregúntate si puedes volver a contar la historia en orden de eventos, ¿sí? En la secuencia de los eventos. Si tú sabes contestar estas preguntas, pues entonces sabes muy bien qué es la trama de una historia. Okay, so if you didn't go to the Zoom lesson, the live lesson that we had Monday, this is what you need to do today. You need to retell the story
about the aliens, remember, at the beginning of the presentation, the sequence of events, and you need to give your own version of the story. Vuelves a contar la historia, tu propia versión, okay? I'm going to go back to the image that we just saw. You're going to create a story based on the very first image, based on this. You're going to create a story based on this image. You're going to tell me who the characters are, where the story takes place, the setting. You're going to give me a beginning, a middle, and an end with a problem and a solution. Okay, guys? Chicos, entonces quiero que me crees una historia, tu propia versión de esto que está pasando. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde están? Dame un principio, medio y final de la historia con un problema y una solución. ¿Sí? ¿Listo? Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Adiós.